Contacto con Liliani Obando Villota, defensora de los derechos humanos, exprisionera política y una persona que fue víctima en este proceso llamado la FARC política. Decimos que es víctima es porque es la única afectada, y después de que se absolvió a muchas de las personas que estaban en conjunto acusadas de ser colaboradores o parte de las FARC, ella ha sido la única persona que se ha condenado. Liliani, bienvenida y cuéntenos en qué ha quedado su caso. Bueno, en el momento, pues yo ya terminé como de pagar la sentencia que me impusieron de 70 meses de prisión, que la pagué pues tanto de prisión intramural en el Buen Pastor durante casi 4 años, en un falso positivo que me hicieron con el pretexto de legalizar la prisión domiciliaria por parte de miembros del CTI, que me llevaron durante 15 días a los calabozos del DAS, donde tuve que hacer una huelga de hambre para que me trasladaran de nuevo a mi residencia para que se pudiera dar inicio a la prisión domiciliaria por el resto de la sentencia que se me impuso. Y luego estuve 7 meses privada de la libertad pues en mi residencia. O sea, la parte de la sentencia de la pena física, digamos, ya se cumplió en el mes de enero de este año, del 2015, digo, se cumplió, y queda pendiente el pago de una multa de 75 millones de pesos que hace parte de la sentencia que se me impuso. Entonces estamos en esa parte que me la está haciendo el cobro coactivo la unidad de víctimas, cuando en mi proceso pues no hubo víctimas, revictimizándome a mí también pues en este caso, porque pues se me obliga a hacer un pago y supuestamente a resarcir a unas supuestas víctimas que jamás existieron, y además pues por toda la ilegalidad del proceso. En eso va el caso mío, que estamos dando como toda la batalla jurídica, agotando todas las instancias en Colombia jurídicas, también enfrentando este cobro coactivo contra la unidad de víctimas, y en eso vamos, ¿no? Han sido 8 largos años en los cuales ha habido pues todo tipo de ilegalidades, perversidades, hostigamientos, amenazas, persecución hacia mí y hacia mi familia. Las pruebas con que se le acusaron a usted en este caso fueron el computador de Raúl Reyes, que fue obtenido en la operación ilegal que ejecutó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando hoy presidente Santos era ministro de Defensa, que era la operación Fénix. Estas pruebas carecen de valor jurídico. ¿Por qué a usted no le dieron esa revisión de su caso para darle esa posibilidad de que se estudie de nuevo su caso y no se dé la sentencia condenatoria? Mire, porque es que este caso de la FARC política ha sido un caso político y no jurídico, y se necesitaba una persona condenada en el proceso. Inicialmente pues lograron condenarnos al periodista de ANCOL, al profesor Miguel Ángel Beltrán y a mí. Pero luego fueron absueltos, el periodista de ANCOL fue absuelto recientemente, el profesor Miguel Ángel Beltrán, con libertad definitiva, precisamente por la misma Corte Suprema de Justicia, que declaró la ilegalidad de la prueba de la FARC política. Pero en mi caso pues se me condena antes que ellos, y además se usan recursos también ilegales, que es trasladar los supuestos correos que aparecen según ellos en los computadores de Raúl Reyes, y hacer una triangulación con otros computadores que también son ilegales, y hacerlos a llegar al proceso como prueba para condenarme, cuando nosotros nunca tuvimos la oportunidad de controvertir esas pruebas. O sea, ilegalidades donde usted las quiera por todos lados en mi proceso. Lo que necesitaban era tener una persona condenada. En el caso de la FARC política, ¿para qué? Para tener ese proceso vivo, y ya no para acusarme a mí, porque pues a mí ya me acusaron, me sentenciaron, me han hecho pagar con prisión física, me están cobrando una multa, pero la idea de mantener vivo un proceso como la FARC política es poder a futuro involucrar a otras personas dentro de ese proceso judicial, que eso es lo más perverso pues de toda esta creación de la FARC política. Entonces es un caso eminentemente de persecución política.
La mayoría de implicados o que estaban siendo acusados en este proceso de FARC política eran gente militante de izquierda. ¿Usted cree que al querer usar el proceso de FARC política para amedrentar a la lucha popular y a los líderes populares, ¿usted cree que se consiguió eso o la victoria de que algunos hayan sido excluidos de este proceso de FARC política ha sido la defensa de la inocencia desde un primer momento? Pues mire, a mí me hubiera quedado muy fácil desde un principio si hubiera pensado solo en mí, como Liliana Obando, así fuera inocente, como ha pasado en muchos otros casos, que las personas, en lugar de esperar un largo proceso para demostrar su defensa, prefieren aceptar cargos porque la justicia funciona más rápida por esa vía. A mí me hubiera quedado mucho más fácil aceptar desde un principio cargos y salir hace muchos años atrás. Pero pues yo soy una militante consciente, yo he abrazado la bandera de la izquierda en este país de una manera consciente. Y para mí era absolutamente claro que no era un caso solamente en contra mía, sino en contra de un otro montón de personas muy valiosas de la oposición política en este país, que iban a ser vinculadas también a un proceso como este, y pues la verdad yo no quería cargar sobre mis hombros semejante responsabilidad. ¿Sí? Yo creo que lo que yo hice fue un acto de conciencia y de responsabilidad política que me costó a mí mucho en mi vida personal y familiar y profesional, ¿cierto? Porque han sido 8 largos años de los cuales yo no termino de salir de esta pesadilla. Yo sigo vinculada a un proceso, quedé señalada como parte de un proceso, como mujer quedé seriamente afectada pues por los señalamientos y la forma perversa como los medios presentaron mi caso. Quedé estigmatizada, ¿cierto? Pero yo no me arrepiento de eso, porque yo creo que he sido consecuente con mis ideales, con mi compromiso político. Y yo pienso que es en este momento es un buen momento como para sepultar de una vez este esperpento que crearon de la FARC política para que ya no sigan a través de ese montaje persiguiendo más personas de la izquierda. Yo al fin y al cabo estoy saliendo de un largo proceso que ha sido muy difícil para mí en lo personal, en lo familiar, pero hay otras personas que pueden ser vinculadas posteriormente y eso es lo que no queremos. Hay dos aspectos que hayan podido influir en todos estos inconvenientes, concretamente en su caso. Uno es que se le acusó de ser compañera sentimental del jefe guerrillero Raúl Reyes. Y por el otro lado, desde el primer día que usted está en prisión, comienza a solidarizarse con los demás prisioneros políticos, comienza a movilizarse en pro de la defensa de los derechos de esta población carceraria. Entonces, estos dos factores, ¿usted cree que influyeron a que se le niegue la prisión domiciliaria, se le nieguen los derechos que tenía como madre cabeza de familia? ¿Usted cree que de alguna manera le pasaron la cuenta de cobro? Claro, no, eso es sin duda, o sea, yo he resistido, pero he resistido a sabiendas de que la cuenta de cobro me iba a llegar y me iba a llegar de una manera bastante dura, ¿cierto? Pero yo he asumido ese reto y efectivamente toda la persecución que yo he sufrido ha sido porque no he sido una persona que ni que se ha arrepentido de ser quien es, porque no creo que tengo que arrepentirme por ser militante de la izquierda en este país, porque pienso que un país que sea verdaderamente democrático tiene al contrario que garantizar la participación de las personas que disentimos de la oficialidad, ¿cierto? Pero también porque creo en mi trabajo como defensora de derechos humanos. Yo pienso que uno tiene que ser consecuente con su forma de pensar. Mi forma de pensar me dice que yo no puedo dejar que le vulneren los derechos a otras personas y que yo me quede inerme sin hacer nada, aún a sabiendas de que pues, la cuenta de cobro me la van a pasar a mí, ¿no? Eso ha pasado claramente y eso ha hecho que mi proceso haya sido largo y difícil. Ya que usted conoce muy bien la población carcelaria, especialmente en el Buen Pastor, y me imagino en otros centros de reclusión, ¿qué hace el trato para la mujer que tenga que ser diferencial
para atenuar esas cosas que les afectan a las mujeres en prisión? Sí, mire, o sea, ni la justicia, ni ninguna parte, ni siquiera los abogados y abogados defensores de personas privadas de la libertad tienen como la claridad de que debe haber un trato diferencial entre hombres y mujeres, y también hay que señalar aquí población LGTBI, ¿cierto? Y para señalarle, pues, primero las mujeres, la inmensa mayoría de mujeres que están privadas de la libertad, primero son mujeres muy pobres, ¿no? La inmensa mayoría. Es decir, muchas han cometido delitos de pobreza. Y estos delitos de pobreza, la mayoría de las veces están asociadas a que ellas son madres cabeza de familia. Y esa es una realidad para todas las mujeres que son madres. O sea, la inmensa mayoría de las mujeres que están en la cárcel son madres, y son madres cabeza de familia, que no es lo mismo. Eso significa que su familia sufre con ellas, sus hijas, sus hijos, que por lo general son menores de edad, sufren con ellas en la cárcel. Bien por quedar desamparados de la protección que solo ella les puede brindar y el afecto, o bien porque están con ellas dentro de prisión, como en el caso de los menores, los poquitos menores que pueden estar dentro de la cárcel entre 1 a los 3 años. Esa es una clara muestra de que no es lo mismo ser una mujer estando dentro de la cárcel con la carga que además traemos del mundo patriarcal, de que además somos las cuidadoras, ¿cierto?, de nuestras familias, pues que lo asumimos porque pues por decisión, por decisión o por casualidad hemos sido madres, pues asumimos esa responsabilidad y la cargamos sobre nuestros hombros a donde vayamos, y pues el mundo de la cárcel pues no escapa de esa realidad. En el caso, por ejemplo, de las mujeres transgénero, las mujeres transgénero están actualmente en las cárceles colombianas, todas en reclusiones de hombres, sufriendo toda la homofobia más indecible. O sea, es espantosa la homofobia que reciben tanto del personal de la guardia como de los mismos prisioneros hacia este tipo de población. Y a estas mujeres transgénero no se les da la posibilidad hasta ahora de por lo menos elegir el lugar donde deben estar recluidas, ¿sí? Porque pues hay que consultarles a ellas también si se sienten en una cárcel masculina o en una cárcel femenina, ¿sí? Porque no se trata tampoco de segregarlas como población. Entonces, las cárceles son pensadas en masculino, todo lo que gira alrededor del mundo carcelario gira alrededor de lo masculino, y lo que yo pienso y muchas mujeres pensamos es que debe aplicarse una real justicia de género que trate de manera diferencial la población de mujeres del resto de la población, por todo lo que implica ser mujer, ¿no? Liliani, ahora que se firmó el acuerdo por la paz, hay una jurisdicción especial para la paz que puede ayudar a que ciertas personas que han cometido delitos o que están condenadas por delitos como rebelión y sus conexos puedan venir a la libertad. La amnistía, ¿qué opinión le merece, ya que usted conoce la situación de esta población? Es que, mire, no ha habido ningún proceso de paz en el mundo en el que, en primer lugar, pues la insurgencia negocie para irse a la cárcel. Ese es un primer punto. El segundo punto es que en un conflicto interno armado que se ha reconocido aquí en cabeza del presidente Santos, por fin, porque en el anterior, durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, pues se negaba la existencia de conflicto interno armado, pero en este caso, pues hay reconocimiento del conflicto interno armado, hay reconocimiento de que hay una contraparte, por lo cual se negoció con la contraparte, y también tiene que haber reconocimiento de que ha habido prisioneros de lado y lado. Y además agregándole, pues en el caso del conflicto interno colombiano, por la larga duración de la guerra, también la guerra se fue degradando a tal punto que hoy las prisioneras y prisioneros políticos en las cárceles colombianas en su mayoría no son prisioneros alzados en armas, o sea, no son rebeldes propiamente dichos o prisioneros de guerra, sino que la inmensa mayoría de prisioneras y prisioneros políticos son prisioneros de conciencia. Es decir, pertenecientes al movimiento social, las organizaciones campesinas, sindicales, de derechos humanos, académicos, estudiantes, como hemos visto, son la inmensa mayoría de la población de prisioneros y prisioneros políticos. Por lo tanto, pues sería injusto que se diera un proceso, una firma de paz, y los prisioneros quedaran
en las cárceles, bueno, ha habido ya una firma de un proceso de paz en general, digo los prisioneros y prisioneros políticos, pero sería más injusto que se quedaran el movimiento social dentro de las cárceles, ¿cierto? Entonces, lo que se ha propuesto a la firma del acuerdo precisamente es que hay una ley, un proyecto de ley ya acordado entre las partes, de ley de amnistía e indulto, que se le aplicaría a todas las prisioneras y prisioneros políticos que estén acusados por rebelión y conexos, y quedan excluidos algunos delitos, a los cuales sí serían sujetos de la Jurisdicción Especial para la Paz también, porque pues, la idea es que cubran a toda la población de prisioneros y prisioneros políticos, pero a estos rebeldes o personas que están privadas de la libertad por delitos más graves, como crímenes de guerra, esto se les dé un tratamiento dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal al que van a asistir, van a llevar con sus procesos y que va condicionado por contar la verdad. O sea, lo que dice la Jurisdicción Especial para la Paz dice: a mayor verdad, mayor beneficios en justicia transicional. O sea, no significa impunidad, porque todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición justamente fue diseñado para poner en el centro a las víctimas, pero sí significa cambiar en nuestra mentalidad, en la forma de impartir justicia aquí en nuestro país, la idea de que solo la prisión intramural es la única opción para las personas que transgreden la ley, ¿cierto? Entonces empezamos a ponernos como en sintonía con países desarrollados, como en otros países como más avanzados en materia de justicia, por lo menos en los cuales hay otros tipos de justicia, justicia diferente a las condiciones de internación en centros penitenciarios y carcelarios, que además son centros donde completamente se vulneran los derechos humanos de toda la población carcelaria. Entonces lo que ocurriría, tendrían una opción de ir a una Jurisdicción Especial para la Paz y contar, a la medida que cuentan verdad, pues se les da un trato más benévolo que el que llevarían en una justicia ordinaria en cuanto a años de sentencia, pero también se haría como con justicia transicional, es decir, con trabajo social distinto al de la cárcel. Liliani, en su caso particular, debido a que le toca pagar una suma de dinero que no es nada reducida, son bastantes millones de pesos, usted no puede usar su caso para que sea revisado ya ahora con esta jurisdicción especial, a ver si al menos hay cuestiones benevolentes como la que usted sugiere, que no sea, por ejemplo, pagar esa millonada. Sí, claro, efectivamente, pues en casos como, porque es que también hay que entender que es que aquí las sentencias que se imparten en nuestro país no solo son las de privación efectiva de la libertad, sino que van además con otro tipo de, de penas, ¿no? Como por ejemplo la inhabilidad para ejercer cargos públicos o como las multas pecuniarias, ¿cierto? En el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, por ejemplo, que fue suspendido por el procurador para ejercer su cargo durante 13 años. Entonces, pues la idea es que todas este tipo de penalidades que hacen parte de la sentencia, pues también puedan ser llevadas a la Jurisdicción Especial para la Paz de las personas que han sido vinculadas a procesos judiciales en razón del conflicto, bien sean sindicadas o las que ya están condenadas. Pues las sindicadas quedarían amnistiadas y las personas que han sido condenadas, bien sea por pertenecer a la insurgencia o bien sin pertenecer, pero que fueron vinculadas a un proceso judicial y condenadas, puedan llevar sus casos y ser revisados en la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, yo obviamente con mis abogados pues también trataremos de llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso hemos solicitado pues a la Unidad Nacional de Víctimas que suspenda ese cobro coactivo, porque pues no le vemos ningún sentido si se va a abrir una nueva jurisdicción en la que esperamos que por lo menos sí haya justicia, la que no encontramos en la justicia ordinaria.
Liliani Abando desde Bogotá habla con la gente de su región. Desde el suroccidente colombiano le agradecemos que nos comente sobre este tema tan especial, sobre todo para estos tiempos de paz. Muchas gracias. A ustedes un saludo muy fraterno pues allá a mis paisanos en el sur. A ustedes siempre muy agradecida con ustedes y felicitaciones por el trabajo tan importante que hacen en RPA Sur, por llevar las voces de los excluidos al conocimiento de los oyentes en general. Muchas gracias. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.